En el mundo en el que vivimos nos encontramos siempre con el gran conflicto de saber qué es lo correcto de lo que no es. Esta situación se debe principalmente a que distinguir entre las acciones buenas y las acciones malas dependen siempre la manera en la que nosotros vemos las situaciones y que cada persona tiene una manera diferente de creer o de pensar. Como seres individuales que somos, cada quien tiene la perspectiva diferente de las cosas que se hacen y lo que para uno puede ser una cosa buena, para otro puede que no lo sea. Me gustaría mucho hablarles acerca de la moralidad y la ética, que son dos conceptos fundamentales para comprender el comportamiento o la manera de ver estas situaciones en las que nos envolvemos y desarrollamos y poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. El concepto de moralidad y el concepto de ética son muy parecidos, así es que muchas personas piensan que son totalmente lo mismo, que es el mismo significado para los dos conceptos, pero no es así. Por eso, en primer lugar, me gustaría desglosarlos para que ustedes puedan comprenderlos y entenderlos como son. La ética se refiere a un estudio de la moralidad desde un punto de vista filosófico, es decir, que es una disciplina que se enfoca en estudiar el bien y el mal, relacionándose con lo moral y en cómo se comporta el ser humano respecto a ella. En cambio, la moralidad son los valores y los juicios que tenemos como personas o como sociedad. Es lo que pensamos que está bien y lo pensamos que está mal, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Todo esto relacionado con nuestras ideas, como lo que ahorita les había comentado, como seres individuales y pensantes. Todo se relaciona con lo que nos inculcan desde que somos niños o por las costumbres que vamos adoptando conforme vamos creciendo y nos convencemos de que es bueno y de que es malo. Seguimos hablando de la moralidad. En este segmento me gustaría explicarles que existen diferentes etapas en el desarrollo moral de un ser humano. Es decir, que conforme vamos creciendo vamos adoptando diferentes características morales dependiendo de la edad o de las vivencias que vamos teniendo. En primer lugar está la etapa moral preconvencional, que es una etapa que se da en nuestra niñez. A partir de los 4 como hasta los 10 años específicamente, y se caracteriza por la actuación debido a los controles externos que nos rodean. Es un juicio que hacemos solo por las necesidades y las percepciones que tenemos como personas. De aquí se desprenden dos niveles. En primer lugar, la orientación hacia el riesgo y la obediencia, que significa que si no obedecemos las reglas, podemos tener un castigo. Es decir, que seguimos las órdenes por miedo a que nos castiguen. Está el otro nivel que se llama hedonismo ingenuo. Esto implica un propósito y un intercambio en donde lo bueno y lo malo se basa en las necesidades propias que le dan satisfacción. Esta frase se representa con una frase: te respeto si tú me respetas. Como segunda etapa tenemos a la etapa moral convencional. Es una etapa que se origina en la adolescencia y el comportamiento se dirige a lo que está socialmente aceptado. Es decir, que ya no solo obedecemos a lo que pasa en casa, porque ya salimos al mundo de diferente manera y empezamos a ver lo que es socialmente aceptable y nos empezamos a identificar o a querer encajar en la sociedad y vamos siguiendo las reglas que ésta nos impone. La tercera etapa es la moral postconvencional. Esta va más allá de la sociedad, más allá de las normas. Es en la edad adulta, en la etapa adulta, en donde se puede lograr esta etapa. Aquí empezamos a considerar las injusticias, es decir, observamos a las leyes que violan nuestros derechos humanos o nuestra dignidad y consideramos por encima del contrato social que está la vida. Es decir, que empezamos a ver más allá de las reglas que nos impone la sociedad y empezamos a ver nosotros mismos cuáles reglas están bien y cuáles reglas están mal, dependiendo de nuestro criterio. Defendemos más allá de las reglas. Entendiendo ya bien estos conceptos desglosados, lo que es la ética, la moralidad y además las etapas morales por las que atravesamos como seres humanos, conforme vamos creciendo y apreciando las circunstancias o las situaciones que nos pone la vida,
Ahora voy a explicar un poquito acerca del razonamiento moral. El razonamiento moral es un proceso de razonamiento mediante el cual juzgamos el comportamiento también de las instituciones o las políticas para estar de acuerdo con la aceptación o la violación de los estándares morales. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué es un estándar moral? Un estándar moral son las percepciones o las ideas que tenemos de que si algo está correcto o incorrecto. Denotan características a objetos o el valor que le damos a las acciones sobre si son buenas o si son malas. Por ponerles un ejemplo, decir mentiras es malo. Hablar siempre con la verdad es lo correcto. Del razonamiento moral se desprenden siempre dos componentes que son muy esenciales. Como número 1 tenemos comprender de lo que requieren, prohíben, valoran o condenan los estándares morales razonables. Y como número 2, la evidencia o la información que muestra que una persona, política, institución o comportamiento en particular tiene las características que estos estándares morales requieren, prohíben, valoran o condenan. Para evaluar este tipo de razonamiento se tiene que hacer un análisis profundo, y existen varios criterios que se usan por los éticos para su evaluación, que como base tiene que debe ser un razonamiento lógico. ¿Qué significa esto? Que el análisis requiere que la lógica de los argumentos que se usa para establecer un juicio moral debe de ser examinada rigurosamente. Todas las suposiciones morales y objetivas deben ser explícitas, y tanto suposiciones como premisas deben exponerse y quedar sujetas a una crítica. En segundo lugar, tenemos que debe haber una evidencia objetiva. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber hechos. Esta evidencia objetiva debe apoyar el juicio de la persona y debe de ser precisa, relevante y completa. Con estas características decimos entonces que precisa significa que debe apoyarse en métodos estadísticos que sean confiables y que si es una teoría científica debe estar bien fundada. Al decir que debe ser relevante, significa que debe mostrar que el comportamiento, la política o la institución que se juzga tiene precisamente esas características prohibidas para los estándares morales. Y al referirnos a que debe de ser completa, es que debe tomar en cuenta toda la información relevante y no debe presentar en forma selectiva la evidencia. Esto es, que tiende a apoyar a un solo punto de vista, es decir, que no debe de estar inclinada hacia un solo lado, hacia una sola persona. Como una tercera característica de los estándares morales, el razonamiento moral de un individuo debe de ser congruente. Debe estar relacionado entre sí y con los otros estándares y creencias de las personas. Teniendo entendido todo esto y en base a los conceptos que he desarrollado, como una pequeña conclusión podemos decir entonces que antes de poder juzgar o someter algo a un juicio moral, debemos de analizar profundamente la situación. Podrán pensar, estoy en una situación y tengo que juzgarla rápidamente. ¿Cómo me voy a poner a analizar profundamente? ¿Cómo voy a aplicar en ese momento todos los conceptos que estoy escuchando? ¿Cómo voy a seguir los pasos para hacerlo? Porque pues son pasos, son etapas que debemos lograr. Pues bien, esto se va logrando con la práctica o con la manera en que tú lo vas a hacer de una forma rápida, pero pensando siempre en que debes de tener la información completa de la situación. Me refiero a que a veces juzgamos sin tener los datos completos o las cosas que están sucediendo en el momento. Siempre nos ha sucedido eso, y no me lo van a poder negar, que vemos alguna situación o alguna persona y antes de conocerla, juzgamos que es buena o que es mala. Es tan sencillo como eso. Juzgar a primera vista a una persona solo por cómo se ve o solo por cómo se expresa. En ese momento no tenemos un tiempo o no nos dedicamos a hacer un juicio moral o a hacer un análisis en nuestro razonamiento moral, como bien lo estoy explicando. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr. No es tanto como seguir en ese momento los pasos, sino que la experiencia se nos va dando.
Más que nada se da para las situaciones. No estamos hablando en sí de personas, pero lo quise poner como un ejemplo. Estamos hablando acerca de las situaciones que creemos o no correctas. Ya sabemos que es muy importante analizar la situación, verificar que la información sea correcta, que la información sea precisa, completa, que sea congruente. Aplicar la ética o la moralidad no es algo complicado, ni es algo que nos afecte en la manera en la que vemos las cosas. Esto es con la intención de que ustedes piensen y de que ustedes puedan crear sus juicios o racionamientos morales sabiendo exactamente la información a la que deben someterse para realizarlo. Y les vuelvo a repetir, todo está en tu pensamiento, pero también tú puedes ir desarrollando tu pensamiento y tu manera de ver las cosas con todos estos conceptos que yo te estoy otorgando, que yo te estoy regalando. La manera en que tú ves las situaciones pueden cambiar un poco si tú te sometes a un razonamiento moral, si tú piensas en lo que es la ética, si tú piensas a lo que se refiere la moralidad, si tú piensas en que no todas las personas creemos o vemos lo mismo. Pero si te pones un momento a pensar y a utilizar ese razonamiento moral que se te otorgó desde que somos seres humanos pensantes, podemos identificar cada situación y podemos aprender más acerca de lo que es correcto o incorrecto.